¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una obra que, la verdad, no deja a nadie indiferente, El matrimonio perfecto de Samael Aun Weor. Vamos a desarmar sus ideas principales para entender de qué va, siempre basándonos en lo que el autor presenta, de forma clara y al grano. Y miren, para arrancar, el autor nos tira esta frase. Es toda una declaración de principios, ¿no? La verdad es la verdad. Básicamente nos está avisando que lo que vamos a ver viene sin filtro y con una convicción total. Bueno, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a pasar por 5 ideas que son fundamentales para entender la visión completa del libro. El problema, la solución que se propone y lo que todo esto significaría para el futuro. Muy bien, empecemos por el principio, la búsqueda espiritual, o como la llama el libro, la cristificación. Para entender por qué el autor propone un camino tan particular, primero hay que ver cuál es el problema que, según él, enfrentamos todos. Y acá está la pregunta del millón, la que mueve toda la obra. La respuesta que se nos da es lapidaria. Dice que la humanidad vive en un estado de sueño profundo, como hipnotizada, controlada por las distracciones del mundo material. Esta placa lo resume perfecto. A la izquierda, el diagnóstico. Una conciencia dormida, gobernada por el yo o ego, que es la raíz de todo el sufrimiento. A la derecha, la meta, despertar esa conciencia, disolver ese ego y alcanzar lo que el autor denomina la cristificación. Ahora, ojo, es clave entender bien qué es esto de la cristificación. En el contexto de este libro, no se trata de seguir a una figura histórica, no. Se define como la encarnación de un principio universal, una fuerza cósmica, impersonal, que según el autor, cada ser humano puede y debe asimilar internamente. Bien, ya entendimos el problema. Ahora vamos a la solución. Y acá nos topamos con la idea más central y, sin lugar a dudas, la más controversial de toda la obra. La llave que, según el autor, lo cambia todo. Entonces, si la meta es despertar de ese sueño profundo, ¿cómo se logra? ¿Cuál es esa llave secreta? O como se le llama en el texto, el gran arcano que supuestamente desbloquea todo este potencial espiritual. La respuesta, según la fuente, es esta práctica. Se define como un acto consciente en pareja, donde se retiran del acto sexual justo antes del espasmo, para evitar la pérdida de la energía creadora. El objetivo es transmutar, o sea, transformar esa energía para despertar una fuerza interna latente llamada Kundalini, o la serpiente ígnea. Este es el pilar de la práctica, resumido en una frase con un profundo simbolismo alquímico. El vaso de Hermes es una metáfora del cuerpo y de la energía sexual contenida en él, y el principio es claro: conservarla, no derramarla. Simbólicamente, toda esta práctica se asocia con el número 9. En la Cábala representa la 9ª esfera, que el autor identifica directamente con el sexo, describiéndolo como la prueba definitiva en el camino espiritual, la más difícil de todas. Ahora bien, esta práctica no ocurre en un vacío. Para entender su supuesto poder, el libro nos introduce a un universo mucho más amplio, un mundo invisible lleno de dimensiones y fuerzas que interactúan constantemente con nuestra realidad física. Un ejemplo clarito de estas fuerzas es la dualidad del amor. Por un lado, el libro describe a Anael como el ángel del amor, la inocencia y la música. Y por otro lado, presenta a su opuesto directo, Lilith, que vendría a encarnar la decepción y el aspecto más amargo de las relaciones. Otro concepto de este mundo invisible es el estado de jinas. Se define como la capacidad de introducir el cuerpo físico en una dimensión superior o hiperespacio. Esto, según el texto, permite desafiar las leyes físicas como la gravedad y transportarse casi instantáneamente, una habilidad que se le atribuye a maestros como Jesús. Entonces, ¿cómo se conectan todos estos conceptos? Bueno, el libro los estructura en un camino progresivo, un mapa paso a paso que describe el desarrollo espiritual de quien lo practica, conocido como el iniciado. El núcleo de este camino es la creación de lo que el autor llama cuerpos internos. A través de la práctica de la magia sexual, se afirma que una persona va construyendo gradualmente un cuerpo astral para viajar en los sueños, un cuerpo mental superior y finalmente un cuerpo causal o de la voluntad.
La culminación de este proceso es la encarnación del alma, transformando al individuo en un hombre con alma. Y para subrayar lo difícil que es este camino, el autor cita a Cristo. El mensaje es claro, ¿no? El éxito en esta senda es extremadamente raro, no es para cualquiera. Y este es el objetivo último de todo el proceso. Pero ojo, no se trata de una evolución gradual y mecánica, sino de una revolución interna y consciente. El resultado de esta transformación radical es el nacimiento de lo que la obra denomina el superhombre. Finalmente, el autor sitúa todas estas enseñanzas en un contexto cósmico. Se argumenta que estos conocimientos son especialmente relevantes para una nueva era que, según se afirma, está por comenzar, la era de Acuario. Las afirmaciones sobre el futuro son audaces. El libro postula que la era de Acuario está regida por el planeta Urano, asociado con el sexo. Por esta razón, se presenta a la alquimia sexual no solo como una práctica espiritual, sino como la ciencia oficial del futuro. De hecho, se llega a afirmar que quienes la rechacen serán considerados impostores de esta nueva era. Y esta poderosa cita se repite para conectar el fin del camino individual con el destino colectivo de la nueva era. El mensaje es consistente. La transformación no es un proceso pasivo, sino una revolución activa y consciente. Y así concluimos este recorrido. La obra presenta una propuesta radical, que una transformación interna, arraigada en la transmutación de la energía creadora, es el único camino hacia un estado superior del ser. La pregunta final que deja el texto flotando es esa: si esta revolución de la conciencia es de hecho el verdadero camino hacia el superhombre.